historia del Imperio Español aún hoy en día causa mucha polémica. Se lo ha calificado como un monstruoso ente que solo supo arrasar un continente con saqueos, masacres y contagios de enfermedades. La verdad es que eso no es más que la leyenda negra promovida por los intereses de los rivales políticos de la época moderna. Pero desde una perspectiva histórica, el Imperio Español, durante todos sus siglos de existencia, tuvo, como otros tantos imperios de la historia, luces y sombras. Esta es la historia de uno de sus grandes logros, el viaje épico de la Carrera de Indias. Por primera vez en la historia, hubo que gestionar una red de comercio que cruzaba todo el orbe. Era necesario organizar el transporte de mercancías a través de miles y miles de kilómetros surcando el Atlántico y el Pacífico, y además con cascarones de madera. Era un viaje lleno de peligros y misterios que cubría la impresionante cifra de 15.000 millas solo de ida y hasta 30.000 cuando se amplió a Filipinas. Estamos en pleno siglo XVI, una época donde el genio y la destreza humana están brillando en todo su esplendor. Otra ruta famosa, como la ruta de las especias holandesas, abarcaba Europa y Asia. Pero la ruta de la flota de Indias no solo la superaba en longitud, sino que cubría un continente de más. Algunos historiadores defienden que el comercio es el verdadero motor del progreso humano, y si así fuera, la flota de Indias sería uno de los grandes revulsivos de la época moderna. ¿Quieres conocer esta gran aventura? Pues vamos a verla. La creación de esta flota fue una necesidad vital después del descubrimiento de América. Ya desde el segundo viaje de Colón fue imprescindible adoptar medidas ante la actividad de los piratas, que rápidamente se habían dado cuenta de lo fácil que era asaltar un barco solitario que navegaba en medio del Atlántico. Tenemos constancia de que solo 9 años después del descubrimiento, en 1501, ya existían las primeras ordenanzas reales para combatir la piratería en las Canarias, en las Azores y en las Antillas. 2 años más tarde, en 1503, se va a constituir la Casa de Contratación de Sevilla, con la misión de regular el comercio y pertrechar las primeras naves de guerra dedicadas a patrullar los océanos. Todo cambiaría radicalmente en 1522, cuando se produjo el primer gran golpe pirata a manos del corsario Juan Florín, que estaba al servicio del rey francés. Este pirata capturó 2 de las 3 naves repletas de los tesoros aztecas que había saqueado Hernán Cortés. A consecuencia de ello, se va a ordenar que todas las naves se organicen en flotas para defenderse de los posibles ataques. Nacían así las flotas de las Indias. Veamos cómo funcionaban. La Casa de Contrataciones organizaba 2 convoyes anuales con fechas de salida fijas y un sinfín de regulaciones que cubrían todos los aspectos técnicos y organizativos de la expedición. Las flotas constaban entre 15 y 30 barcos mercantes, dependiendo de la época. Los barcos podían navegar durante 2 años como máximo y debían ir equipados con 2 cañones de bronce como mínimo. En cabeza de la formación iba la nave del capitán, que era el responsable de la protección militar. Y cerrando la formación iba la nave del almirante, que se ocupaba de los aspectos relativos a la navegación. Entre 2 y 8 galeones de guerra iban siempre detrás, navegando a barlovento para aproximarse con rapidez a los mercantes en caso de detectar problemas en el horizonte. Todos los buques sin excepción debían estar construidos exclusivamente en los astilleros peninsulares o en las posesiones españolas de ultramar. Estos buques de guerra, en principio, tenían prohibido transportar mercancías, pero la corrupción, como sabemos, no es algo nuevo, y sospechosamente, en algunas ocasiones, algunos de estos barcos se hundían por el sobrepeso. La formación también contaba con algunos navíos, llamados de aviso, unas embarcaciones muy rápidas que servían para comunicarse entre los puertos y la flota, y como los galeones de guerra, también tenían prohibido transportar mercancía o viajeros. Pero a menudo el contrabando también campaba a sus anchas.
La tripulación estaba formada por marineros, artilleros y soldados del Tercio de Marina, que por cierto fue el primer cuerpo de marines de la historia. Todos tenían a disposición ballestas, mosquetes, picas y rodelas en las armerías de los buques. Así pues, ver navegar la flota al completo debía constituir uno de los mayores espectáculos de la época. Ante la rápida expansión del imperio por el continente americano, se decidió dividir la flota en dos para cubrir más territorio. La primera se bautizó como la Flota de Nueva España y partía en abril con destino a Veracruz. La otra fue nombrada Flota de los Galeones y zarpaba en agosto con destino a Portobello. Estas dos flotas podían navegar juntas, pero siempre respetando sus diferencias y personalidad. Durante el siglo XVI había dos trayectos al año, pero con el declive del imperio en el siglo XVIII se limitaron a salidas esporádicas que se demoraban incluso varios años. Veamos ahora el viaje que emprendían estos valientes. Durante la primera parte de la ruta, la flota abandonaba la península y cruzaba el Mar de las Yeguas, en 12 días más o menos. Desde Canarias, la flota se adentraba en el Mar de las Damas, llamado así por la facilidad de navegación y la placidez de sus aguas. Esta etapa duraba un mes y se intentaba sobrellevar la monotonía con entrenamientos militares y misas. La estricta moral católica imperante, poco más divertimento se permitía. Eso sí, muchas noches se encendían los faroles de posición y los grumetes cantaban tonadas en la quietud del océano, sobrecogiendo a los viajeros que presenciaban el espectáculo por primera vez. Finalmente, al llegar a la isla Dominica, se hacían grandes celebraciones tras tantos días en la mar. Pasadas las resacas, la flota de Nueva España partía hacia Veracruz, y por el camino se separaban los navíos con destino a Honduras, Puerto Rico y Cuba. La de los galeones, en cambio, ponía rumbo a Cartagena, desprendiéndose los barcos con destino a Margarita, La Guaira, Maracaibo y Río Hacha. Una vez en Cartagena, y tras una escala de 2 semanas para descargar parte de la mercancía, la flota seguía hasta su destino final, Portobello. Cuando la flota de indias atracaba en el puerto, imaginad cómo se revolucionaba la vida en aquella ciudad. Todo el mundo se congregaba en el muelle para observar la descarga de la mercancía, que además marcaba el inicio de la tan esperada feria regional. La feria duraba más de un mes, y donde acudían comerciantes de todas las partes del mundo. Fluían ríos de dinero, y los precios se disparaban hasta las nubes. Eran unos días de locura, donde se ganaban y perdían auténticas fortunas en cuestión de horas. Seguramente, muy a su pesar, las tripulaciones debían partir pronto hacia La Habana, pues les esperaban los galeones de guerra para iniciar la vuelta el 10 de agosto. ¿Por qué esta fecha? Porque era el último día antes de que llegaran los terribles ciclones del Caribe, y si un capitán se demoraba, debía afrontar el regreso en solitario, con el gran peligro que suponía para las vidas bajo su timón. Finalmente llegaba la hora de regresar. El regreso, llamado tornaviaje, era mucho más peligroso que la ida, puesto que no solo había que lidiar con marejadas y ciclones, sino que todas las flotas piratas estaban al acecho del oro y la plata que regresaban a Europa. Desde La Habana se partía hacia el norte en dirección a las Bahamas, y de ahí hasta las Azores. Finalmente, si el viaje había tenido éxito, se hacía escala en Algarve, y de ahí hasta San Lucas de Barrameda para remontar el Guadalquivir. Posteriormente, se trasladó la casa de contratación de Sevilla a Cádiz para evitar la penosa tarea de remontar el río con barcos cargados hasta los topes. Pero el viaje nunca estaba exento de peligros, ni tan siquiera en la etapa final. Sin ir más lejos, en 1596, una gran flota de corsarios ingleses y holandeses saqueó Cádiz a conciencia. A pesar de todos los peligros, el sistema ideado por la casa de contratación fue tan efectivo que entre 1540 y 1650 se perdieron tan solo 519 barcos de los aproximadamente 10.000 que hicieron el trayecto. De ellos, tan solo 100 cayeron en manos de piratas y corsarios,
y los demás debido a distintas causas fortuitas. El viaje de la flota de Indias era un negocio redondo. Se transportaban artículos de lujo y manufacturas que eran altamente demandados en las Indias, y de vuelta se traía la plata y el oro que tanto escaseaban en Europa, además de mercancías orientales mucho más baratas de las que llegaban por las rutas portuguesas y holandesas. También los animales cruzaban los océanos hacia América y se extendieron por los nuevos hábitats. Cabras, mulas, pollos, caballos, gallinas, perros y, como no, gatos, que ejercían de guardianes de las bodegas acabando con las plagas de ratas. Un dato curioso fue el de los asnos regalados por Carlos III George Washington y que acabarían convirtiéndose en el emblema del Partido Demócrata Americano. Sin duda, la flota de Indias ayudó a hacer del mundo un lugar más cercano. Su fin llegaría durante la Guerra de la Oreja de Jenkins, cuando los viajes de la flota se paralizaron ante la necesidad de disponer de todas las naves de combate. Cuando la guerra contra Inglaterra finalizó, se trató de salvar a la carrera de Indias, pero ya por entonces, la evolución de los sistemas económicos había propiciado la creación de compañías comerciales privadas y distintos consulados con diferentes intereses. Todo ello conllevó a la desaparición de la flota en 1789, tras 3 siglos de aventuras y un legado que dejó una huella imborrable en la memoria de América y en la península ibérica. Esto ha sido todo, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y si lo has disfrutado, dale al botón de me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo de Como una Historia.